Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez. Uruguay ha tenido varios conflictos en lo que va del año, algunos muy importantes y graves como el del puerto, que paran, dejan de parar. Bueno, todo lo que ha pasado en estos días, inclusive bueno, el último fue de 6 días, el más grande, después es uno más chico. También hubo esta semana un paro de la educación en las escuelas públicas por la agresión a una maestra. Situaciones que se van repitiendo, en una porque afecta fuertemente el comercio en nuestro país, con contenedores que se puede echar a perder mercadería, y en otro porque afecta a los más vulnerables, que son los niños que no tienen clase. Descartan totalmente la esencialidad. Este gobierno dice ni loco decreto de la esencialidad y es solamente diálogo y diálogo y diálogo. No, para nosotros siempre el diálogo es importante. Ahora, la esencialidad es un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo para preservar la salud, para preservar la salubridad y para preservar, en definitiva, bienes comunes importantes, ¿no? O sea, si se viera afectado nuestro comercio exterior, si tuviéramos una situación en donde nuestros frigoríficos y nuestra exportación, particularmente de la carne, se pudiera echar a perder porque tiene que estar congelada y tiene que llegar a determinado destino, no puede estar tanto tiempo, evidentemente esos son factores que pueden contribuir a tomar una decisión de esta naturaleza. Nosotros preferimos el diálogo y el acuerdo, y en ese sentido estamos trabajando. Es cierto que hay muchos conflictos. Vale a lo que decíamos en el primer bloque. El movimiento sindical tiene todo el derecho del mundo a ejercer las medidas de lucha que entienda pertinentes. Todas. El derecho a huelga está consagrado en la Constitución de la República. Pero lo que no puede poner en riesgo es el país. O sea, no se puede poner en riesgo. Yo abogo por un movimiento sindical maduro y serio, como sé que lo tenemos. Eso no quiere decir que todo sea igual y que no haya excesos. Pero aquí hay que poner arriba de la mesa de que los intereses del país no pueden ponerse... ¿Está viendo alguna inmadurez en algunos dirigentes? Bueno, yo creo que a veces los conflictos arrancan siempre a 100 kilómetros por hora, ¿no? Eso es inmadurez. Bueno, eso puede ser un fenómeno en donde primero tomamos las medidas más duras al primer momento del conflicto, ¿no? Y yo creo que no es el camino, porque después ¿qué tenés para escalar? ¿No? Ahora, no soy yo quien le tiene que dar clase a los dirigentes sindicales. Pero ve inmadurez en algunos. Yo creo que algunos conflictos son inentendibles. O sea, tener parado el puerto, la terminal de contenedores durante 6 días, es increíble. O sea, no puede pasar. A un país agroexportador, a un país que produce alimentos para 30 millones de personas en el mundo, a un país donde una parte sustantiva del trabajo de los uruguayos depende de toda esa cadena logística, que se corte la posibilidad durante 6 días, yo creo que es una exageración. Y esto así lo hablamos con los trabajadores, y los trabajadores entendieron, fueron a una asamblea y logramos construir una mesa de diálogo. Y después dejaron otro paro. Bueno, otro paro que estamos tratando de destrabar, y destrabarlo sobre la base de que haya un acuerdo, un entendimiento entre la empresa y los trabajadores. Pero llegado el caso, la herramienta de la esencialidad la usa. Es una herramienta constitucional que tiene el usted, gobierno. O sea, dice, si es necesario la uso. Y si es necesario hay que usarla, por supuesto. Hay que evitar lo más posible tomar esas decisiones. Así como yo digo, uno no puede empezar un conflicto con la medida más dura. Un gobierno tiene un conjunto de medidas para tomar. Yo creo que tenemos un buen negociador al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde la torre ejecutiva tratamos de colaborar todo lo que podemos con el ministro Castillo y con los ministros que están comprometidos. Castillo es alguien que tiene una larga experiencia de negociación. Creo que por ese camino vamos. Es cierto que hay un conjunto de conflictos que se sucedieron en los primeros meses del año. Naturalmente tenemos negociación salarial, pautas salariales, presupuesto nacional, que siempre generan este tipo de conflictos. Quizás algunos podrían haber sido evitados. Pero bueno, mal o bien. ¿Se aprovecha que hay un gobierno de izquierda? Bueno, Pepe decía que es muy fácil hacerle paro a un gobierno de izquierda y yo creo que pasa algo de eso. ¿Sabe ¿Y Alejandro Sánchez dice lo mismo? Sí, yo digo lo mismo. Digo lo mismo porque creo que lo que sienten muchos es que estas medidas a un gobierno de izquierda le duelen más y que puede encontrar la posibilidad de obtener mayores beneficios si las toma de esta manera. Yo creo que es un error. ¿No? Es un error. Pero bueno, es parte de la vida y nosotros llegamos al gobierno para estas cosas, para administrar los conflictos, porque la sociedad está basada en los conflictos. Mujica también dijo que le torcieron el brazo a los sindicatos. Bueno, no sé, a veces ganan, a veces pierden los sindicatos. Y bueno, él dijo que me torcieron el brazo. Sí, en algunos casos ganaron los sindicatos frente a la posición del gobierno y está bien. ¿Qué es la democracia? Volvemos de vuelta a lo mismo. La democracia es, los sindicatos tienen que defender sus intereses y sus derechos, el gobierno tiene que mirar por el interés general y unas veces gana y otras veces pierde. Ahora, nosotros tenemos este presupuesto nacional. ¿Y por qué la estrategia de diálogo vale?
Porque este es un presupuesto nacional que por primera vez en la historia, cuando se presentó al Parlamento, ya tenía acuerdo con casi todo el sector público, convenio por 2 años. Y eso tiene que ver con un talante del gobierno de Yamandu Orsi, que es sentarse en cada una de las mesas a dialogar y convencer, escuchando los argumentos, trayendo propuestas nuevas. Para eso tiene que haber un diálogo racional, naturalmente. A veces cuando se pone un diálogo de sordos es cuando terminan los conflictos en un momento más delicado y más exponenciales. Pero nosotros logramos acordar con todo el sector público, COFE, judiciales, educación, convenios a 2 años, y fuimos el domingo, que era la fecha límite para presentar el presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, con todos esos convenios ya firmados. Y eso es un gobierno y un equipo de gobierno que trabaja. Uno de los temas que también provocó turbulencia fue en el invierno, que ya está cediendo, el tema de las personas en situación de calle. Hubo varios muertos en este año en nuestro país. Y Presidencia de la República, usted estuvo trabajando fuertemente en eso, tomó las riendas de esto a través del SINADE, del Sistema Nacional de Emergencias, para, con una alerta roja, quisieran o no quisieran esas personas, llevarlas a refugios. Esa experiencia para el año que viene, ¿qué les permite? ¿Hacer algo parecido? ¿Hacer algo más estructural? ¿En qué están pensando? Bien, la verdad que nos enfrentamos a una situación muy dura, con unos fríos muy potentes, y había que tomar una decisión. Y la decisión que tomó el Poder Ejecutivo fue que nadie tiene derecho a morirse de frío. Esa es la decisión. No es un derecho vivir en la calle. No, no es un derecho vivir en la calle. No. Usted sabe que hay compañeros suyos que sostienen que es un derecho. Pero yo discrepo con que eso sea un derecho. Muchas de las personas que están en situación de calle están en esa situación por consumo problemático de drogas, están en situación por problemas de salud mental, están en esa situación muchas veces porque están totalmente desconectados y desafiliados de su familia, su sociedad, y de verdad que llegaron a un proceso determinado. Que estén en la calle no quiere decir que no sean sujetos de derecho, que es distinto. El derecho no es estar en la calle, es que esas personas que están ahí también tienen derechos. Por tanto, uno los tiene que tratar como son, como ciudadanos uruguayos, y darles las mejores condiciones. ¿Darles qué? Que creo que esta es la otra discusión. Darles oportunidades. Porque los gobiernos tienen que construir oportunidades. Después hay una decisión que es individual. Tú tomas, aprovechas las oportunidades o no las aprovechas. Porque a veces hay una discusión en los gobiernos progresistas, a veces, que tiene este sentido de que tú tienes que resolver todos los problemas. No se pueden resolver todos los problemas. Lo que tú tienes que cuestionarle y exigirle a un gobierno es que genere los mecanismos de oportunidades. Después hay decisiones que son individuales. Así como a lo largo de... Yo tuve oportunidades y algunas las desaproveché en mi vida, como tú seguramente tuviste lo mismo, hay mucha gente que también. Ahora, todos tenemos derecho a tener una nueva oportunidad. Y nosotros tenemos que brindar esas oportunidades. Y eso es tener una política estructural que permita una salida de la situación de calle. Hay que buscar los mecanismos para hacerlo. Y luego hay que tomar medidas drásticas cuando hay situaciones en donde la sociedad, tenemos determinados acuerdos diciendo hay mínimos que son inaceptables. ¿Cuál es el mínimo? Si hay 0 grados, no puede haber gente en calle. Después tenemos que generar procesos para que esas personas además puedan asistirse en salud mental, puedan asistirse en sus adicciones, puedan adquirir otras herramientas para salir a trabajar. ¿Se va a transformar en una estructura esto? Sí, se va a transformar en una estructura. De hecho, en realidad no va a ser solo el MIDES, que esta es la otra tarea. No puede ser solo un ministerio el que se haga cargo de esta situación, porque los problemas de salud mental, porque los problemas de salud y adicciones tienen que ir por otros caminos. Por tanto, va a haber una cooperación de todo el conjunto de los ministerios. ¿Liderada por Presidencia? Presidencia coordinando, ¿no? ¿Qué es la tarea de Presidencia? Coordinar. Obviamente, el eje focal de la atención a la situación de calle está en el MIDES, pero no es solo un problema del MIDES. El liderazgo lo va a tener Presidencia, la coordinación esta. La coordinación va a ser de Presidencia, por supuesto. Y le va a pedir al MIDES, usted haga esto, al SINADE haga esto, a Salud Pública, no sé. Exactamente, sí. Eso es lo que están armando. Hay un conjunto. Ya se hizo, de hecho el presupuesto tiene recursos para la situación de calle, naturalmente hay que ¿Pero es que será solo para invierno o es para todo el año? No, va a ser para todo el año. Pero este es un problema que tenemos arriba de la mesa, que en los últimos 10 años no ha parado de crecer. Dicho sea de paso, nosotros hemos logrado generar hoy, el MIDES tiene con refugios la mayor cantidad de plazas de la historia del país. Y aún hay un montón de gente afuera. Y no van. Algunos no van. Le dicen no quiero ir porque no me gusta, porque no puedo llevar a mi mascota, no quiero ir porque me roban mis cosas, no quiero ir porque no me gusta el lugar, porque me peleo con el otro. Y se queda en la calle. Sí. Y si no hace frío lo dejamos ahí. No, porque hay un problema, que en definitiva el marco normativo solo permite la internación compulsiva cuando está en riesgo la vida. Y eso lo tiene que certificar un médico. ¿Y se puede modificar ese marco normativo? Se podría modificar. Nosotros lo modificamos con la evacuación obligatoria, ¿no? Utilizamos otro instrumento que fue la evacuación obligatoria. Pero lo transformaría en decir, bueno, no, usted no puede estar en la calle, lo llevo.
Sí, vamos a generar centros de atención y de derivación de primera instancia. La policía en esto ha colaborado muchísimo. Y la policía va a seguir colaborando con esta tarea. Porque, ¿qué es lo que terminó pasando? Mirá, en aquellos momentos duros, la policía tampoco tenía muchas ganas de cumplir la función de llevar a estas personas a los centros de evacuado. Porque, francamente, el policía sentía que esa no era su tarea es atender la seguridad. Después, ¿qué entendió en el proceso? Que muchas de las denuncias que hay en nuestras sociedades se deben a situaciones que generan estas mismas personas. Y entonces la policía entendió que no solo había un tema humanitario, sino también un tema de seguridad pública. Y hay un tema también de limpieza del espacio público. O sea, ¿hubo menos delitos sacando personas a la calle? Y sí, por lo menos llamadas, porque no se pelean, porque muchas veces estas personas que necesitan... O sea, colaboró con la seguridad pública también. También colaboró, por supuesto. Entonces, el resumen de la evaluación que nosotros hicimos del plan invierno, que el plan calle es mucho más amplio, del plan invierno, es que el trabajo de la policía, del Ministerio de Defensa, del SINAE y de ACE, Salud Pública y MIDES, fue exitoso. Tenemos un censo, esas personas hoy las tenemos censadas, a muchas les tuvimos que dar vacunas que no tenían. O sea, hoy tienen nombre, apellido de todos los que están en calle. Exactamente. Y eso nos va a permitir tener una política, digamos, de seguimiento cotidiano. Entonces, tú tienes estos problemas, el otro tiene estos otros problemas. Bueno, ¿cómo los atendemos? ¿Y si yo no quiero ir a un refugio, usted me va a llevar obligado? Llegadas las circunstancias, habrá que discutir cómo se cambian los marcos normativos, pero... Eso precisa ley. Precisa ley. Pero volvemos a insistir con lo otro. ¿Y usted no tiene problema siendo de izquierda mandar una ley que alguien compulsivamente lo lleve a un refugio? Yo no tengo problema con eso, pero ¿sabe qué no es necesario? ¿Por qué? ¿Sabe cuántas personas se resistieron a ser llevadas a los centros evacuados? Más o menos se trasladaban unas 200, 250 personas por noche. Tuvimos solo 5 desacatos. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje también a la persona en situación de calle es que a mí me importa lo que te está pasando a ti. No es un tema burocrático decir tenés que ir a un refugio. Fue un tema de que la sociedad y el gobierno dijo, esto no puede pasar. Y tú tienes que tener estos derechos y tienes que tratar de ayudarnos junto con nosotros a que puedas superar esta situación. Y la gente fue voluntariamente. Pero para esos 5 sí le gustaría tener una ley. Y esos 5 fueron derivados en el marco de la ley de faltas. Está bien, pero si no tuviera... O sea, pero la ley de faltas no lo puede llevar a un refugio. No, lo trasladaron a la comisaría por desacato. Claro, pero ¿usted le gustaría tener una ley que lo pueda llevar a un refugio a esa persona? Sí, yo creo que la gente si va a los refugios, y si los refugios son lugares cálidos, si los refugios son lugares donde te tratan como un sujeto de verdad, donde se te pregunta cuáles son tus problemas, donde se te involucra también en las tareas, porque mire que en los centros evacuados no era una cuestión de que estaban ahí nada más, ¿no? Sino que había gente trabajando con ellos, y esa gente además también el hecho de cuidar el entorno. Yo creo que la señal, por ejemplo, y permítame, es una... Yo sé que somos mayoría, pero hay gente que profesa otras hinchadas, ¿no? Pero Peñarol participó de este proceso, ¿no? Y el otro cuadro que no nombramos, no. No, bueno, seguramente no tendría la suficiente superficie o capacidad, no importa. Seguramente muchos más se sumen en el futuro. Nosotros queremos convocar a la sociedad. Es el Estado y la sociedad resolviendo un problema. Pero resumen, quiere un marco normativo nuevo. Yo creo que con el marco actual que tenemos lo podemos llevar adelante. Tiene que hacer estos inventos, pero con un marco normativo. ¿Sabe lo que pasa? Que lo primero que hay que tener son buenos refugios. Porque estamos razonando al revés. ¿Vamos a llevar compulsivamente a alguien? Si no tengo. Pero tiene lugares vacíos hoy que no lo están usando. Bueno, en general hay muy pocos. Muy pocos. Se crearon muchísimos, ¿verdad? Y se fueron llenando todos. ¿En esa ley irían también la creación de refugios entonces? Sí, yo quiero crear primero los refugios. Y después, si no logramos que las personas vayan a los refugios, si no logramos el camino, en todo caso discutamos qué otras herramientas precisamos. Y no va a tener problema siendo izquierda en llevarlos compulsivamente. No tengo problema con la internación compulsiva. Porque cuando vos tenés una persona que está en un círculo vicioso de violencia, de consumo, de problemas de salud mental, hay que intervenir. O sea, la sociedad tiene que intervenir. Y la única forma de intervenir es dándole oportunidades a esa persona, y para darle oportunidades hay que lograrlo, que pueda recibir esas oportunidades. Si lo dejan soñar, ¿le gustaría terminar? Lo que a mí no me gusta es que construyamos la idea desde la sociedad. Primero hacemos una ley para sacarlos a todos sin importar a dónde van. Porque eso es pan para hoy, también para mañana. Si le dejan soñar, ¿le gustaría terminar este gobierno diciendo calle cero, no hay ni una persona en calle? Me encantaría. Y vamos a comprometer el máximo de los esfuerzos en esa tarea.
Y esto tiene que ver con otras cosas también, porque hay que discutir de temas duros. Una columna ahora recientemente sobre la cadena perpetua. Parece que no hay cadena perpetua en Uruguay, pero lo hay. Porque las personas muchas veces que pasan por el sistema carcelario, luego con sus antecedentes, tienen enormes dificultades para conseguir trabajo. Entonces ese es un círculo también terrible. Muchas de estas personas que están en situación de calle salen de la cárcel y salen con 3 pesos, terminan en la calle. Entonces tenemos que ver cómo nosotros, y esto es parte de la reflexión que hicimos, tenemos que incorporar a la DINALI también en un mecanismo. Dirección Nacional Liberado. Dirección Nacional Liberado. En un mecanismo para ver cómo nosotros generamos salidas de empleo para las personas que terminan pasando por la cárcel. Usted me podrá decir, o mucha gente me dirá, bueno, ¿podrá recuperar a todos? Yo espero recuperar la mayor cantidad. Vuelvo de vuelta. Unos aprovecharán la oportunidad de salir del mundo del crimen y ingresar al mundo del trabajo. Otros seguirán en el mundo del crimen y habrá que volver a llevarlos presos. Pero nosotros hemos generado oportunidades. ¿Tiene nombre el programa? ¿Tiene la estructura? No. Estamos trabajando. Cuando pero el 26 va a estar. El 26 va a empezar a ponerse en marcha este programa que trata de los problemas habitacionales de las personas que están en la intemperie. Tengo más preguntas, no tengo más tiempo. No, ese es un gran problema. Es un gran problema que tenemos. Yo tengo mucha, es como nos pasa en el gobierno, si tengo mucha necesidad no tengo plata, me dice Gabriel. Bueno, así que ya lo estoy invitando para una próxima entrevista para seguir hablando de los temas pendientes. Igual sabemos que no va a faltar la oportunidad. Secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, gracias por ser parte de Quienes Quieren. No, el gusto es mío, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos, como siempre, el horario principal de emisión de Quienes Quieren, jueves 22:30 horas en Canal 5 en Diamante FM. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quienes Quieren. Gustavo Vanescayán, que le habla de saluda, le recuerda que esto ya es historia.